lo que se está viendo es cómo se articulan todos estos esfuerzos para que haya la respuesta más eficiente, más eficaz. Entonces, me parece que por eso fue muy importante que pues, se diera esta reunión que se estuvo preparando, pues por lo que nos enteramos, lo que nos dice, casi un año tardó preparando esta reunión. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras este lunes 18 de abril, fecha en la que abordaremos el tema de la violencia contra las mujeres desde la visión de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y por esa razón se encuentra con nosotros Rosa Márquez Cabrera, quien es coordinadora de Relaciones Internacionales en este organismo que trabaja de cerca con Puebla, porque tiene activada una alerta de violencia de género contra las mujeres ante los feminicidios que se han presentado hace ya varios años y que se encuentran bajo observación de este organismo, así como la respuesta de las autoridades. Rosa, te doy la bienvenida. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mónica. Tu área es una área muy importante en las labores de la CONAVIM, porque tú estás atenta a todas las recomendaciones que se giran a nivel internacional hacia el país ante pues, distintos casos de violencia que se ejecuta contra las mujeres. Me gustaría que nos contaras un poco de este trabajo que se realiza en la Coordinación de Relaciones Internacionales. Sí, pues sí, muchas gracias. Efectivamente, el área en la que estamos, tiene que ver con justo el seguimiento que hay de los casos que desafortunadamente no tuvieron respuesta en el ámbito nacional y que tuvieron que ir a el ámbito internacional. Y sobre eso, pues hubo ya recomendaciones o hay también dictámenes, sentencias que mandatan a los estados nacionales a que cumplan con una serie de compromisos para que no solamente se atienda a las víctimas o familiares de las víctimas, sino también que se implementen distintas medidas, tanto locales como a nivel nacional, para prevenir y erradicar los casos de violencia contra las mujeres. ¿A cuántos casos estás dando seguimiento? Bueno, son de distintos. Por un lado, los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí estamos viendo ahorita 22 casos que están y que se están reportando periódicamente, como también a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí son 12 en los que estamos viendo también cómo cómo va el cumplimiento de estas recomendaciones que hay en este caso. Ese es en lo que estamos. Y bueno, pues como estamos incorporándonos recientemente, pues lo que estamos viendo es sobre todo recogiendo toda la información que hay de las distintas instancias pues que tienen que ver con ese cumplimiento de las sanciones y recomendaciones. ¿Estas recomendaciones datan de qué años? Me refiero a los casos, ¿en qué años se generaron? Bueno, son distintos años que se han hecho la firma de estos compromisos, como la firma con la CEDAW, por ejemplo. Bueno, eso tiene ya más de una década, ¿verdad? Y el país está comprometido, pues ya que una vez que se firman, pues adquieren
el rango de, como si estuvieran en la Constitución. Entonces tienen más de 10, 12 años estas firmas y hay cada 4 años se hacen las revisiones de cuáles son los avances que en materia de prevención, atención y violencia contra las mujeres, pues se van haciendo. Y en este caso, en lo último, por ejemplo, por la pandemia, no se pudieron hacer este informe, pero se va a hacer en septiembre, viene el próximo informe. Por eso estamos recabando los datos y la información de esos avances, que por decir sí hay bastantes, hay muchos avances, pero todavía, como lo saben y como es evidente, son insuficientes para pues para acabar con este flagelo que es la violencia contra las mujeres, que llega hasta el feminicidio. Rosa, ¿de cuántas víctimas estamos hablando que se encuentran involucradas en todas estas recomendaciones? Bueno, de los dos ámbitos que estamos viendo, tanto de las recomendaciones como ya de lo que son los dictámenes del tribunal, sí tenemos un recuento de 64 víctimas, tanto víctimas directas como de sus familiares, también que fueron afectados, porque hay familias que se quedaron, o sea, que son huérfanos, que por el caso de feminicidios, en fin, estamos en ese recuento. No es menor por todas las implicaciones sociales que tiene. Y sobre todo, por eso es tan importante las medidas, no solamente las directas para la atención a los familiares, para resarcir los daños, sino también las medidas que nuestro país está comprometido a hacer. Yo creo que esa es una de las cosas importantes, que aparte de atender con mucho cuidado y con mucha, pues sí, con mucho cuidado, estas acciones concretas a las víctimas, que lo que exigen son solución, ¿verdad? Y sobre todo que se acabe la impunidad, que en muchos casos pues continúa, sobre todo también en las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Rosa, en esta revisión que has realizado desde que asumiste el cargo recientemente, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Hay omisión de las autoridades, negligencia para resarcir a la víctima, para mejorar su respuesta ante este tipo de hechos? Yo creo que hay, en general, me parece que sí, cada vez hay más conciencia de que es una problemática social que compete a toda la sociedad y a los distintos ámbitos de gobierno, tanto federal, estatal, municipal, pero también que tiene una parte importantísima la sociedad, que tiene que llamarse la atención en el sentido de que se tienen que implementar políticas, por un lado, acciones concretas, pero también mucha conciencia desde la sociedad, en particular en las familias, porque mucho tiene que ver y mucho se da desde pues, la situación familiar. Tú sabes que uno de los temas fundamentales que tenemos ahora es cómo se ha incrementado la violencia doméstica y que incluso con el tema de la pandemia, pues esto se vino en aumento. Entonces, sí nos parece que la acción que tiene que tomar tanto la sociedad como los distintos ámbitos de gobierno tiene que ser con mayor oportunidad, y que en eso sí nos falta mucho, y también la articulación de las distintas instancias que tienen que actuar de manera muy oportuna. Eso me parece que sí se ha avanzado mucho. Aquí no solamente es las instancias
gubernamentales, también tiene que ver con las fiscalías, ¿verdad? Tiene que ver con el Poder Judicial, que haya esta mayor coordinación y articulación y también las acciones más en coordinación con la sociedad que se actúe. En esto, por ejemplo, la semana pasada, no, ya la semana antepasada, se llevó a cabo una reunión muy importante a nivel nacional. Yo justo estaba entrando unos días, una semana antes, que se venía organizando toda una serie de reuniones que duró casi un año para articular y coordinar una reunión nacional el tema es mujeres y seguridad, en donde participaron distintas instancias. Desde toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, las fiscalías, los gobiernos de los estados, y esto coordinado también a nivel federal. Y me parece que una de las cosas importantes que decían, hay buena legislación ya sobre eso. El esfuerzo que ha hecho la sociedad durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante todos estos años, pues es que la parte legislativa está relativamente cubierta. Sí, siempre serán mejorables las leyes, de buscar los huecos que faltan, en fin, las revisiones que tengan que hacerse. Pero en general el marco jurídico y normativo hay un gran avance. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues que se necesita una adecuada articulación de todas las instancias que intervienen para que pues, la gente esté sensibilizada, que esté capacitada, que tenga el personal suficiente y que haya ese acompañamiento de la sociedad. Me parece que estos 3 días que duró esta reunión nacional fue de muy importante para identificar en el tema de la violencia contra las mujeres en qué momento estamos. Y me parece por eso que sí es importantísimo, por ejemplo, saber que ya tenemos una serie de cuestiones en la agenda legislativa que hay que afinar, pero veíamos que ese no era tanto el problema. ¿Cuál es el problema? En el caso de la operación, hay distintos programas de capacitación, asesoría, para que todas las personas que tienen que ver con la atención de la violencia hacia las mujeres tengan la formación en derechos humanos, en perspectiva de género, en mirada desde las mujeres, que tiene que estar pues muy de la mano con la acción que hay, porque luego lo vemos y nos los han dicho, se revictimiza a las mujeres o se retrasa mucho, es muy lento el proceso y por eso la gente luego no quiere ir a denunciar, no le sigue el procedimiento por lo lentos que son, porque son distintas vías a las que tienen que recurrir las mujeres para que vea el tema de la violencia, para que tenga que ver la parte también de resolver la cuestión de la manutención de los hijos, en fin, y lo que se está viendo es cómo se articulan todos estos esfuerzos para que haya la respuesta más eficiente, más eficaz. Entonces, me parece que por eso fue muy importante que pues, se diera esta reunión que se estuvo preparando, pues por lo que nos enteramos, lo que nos dice, casi un año tardó preparando esta reunión. Ya estaremos dando a conocer lo que se desprendió de estas reuniones, de cómo se puede ir agilizando. Por ejemplo, un tema es
están las alertas de género, que hay 56 en general en el país. Puebla es uno de ellos, ¿verdad? Pero decían y analizaban qué tanto está sirviendo las alertas, cómo se están implementando para que juegue su papel, para que efectivamente ponga los semáforos en rojo para atender la situación tan grave que luego se vive por las mujeres. Y decían, llegaban a la conclusión que no está sirviendo de mucho. Esa es una reflexión bien importante, porque decían, sí está sirviendo porque nos hace caso la autoridad, ya sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo o incluso y sobre todo el Ejecutivo. Pero en el tema de parar la violencia en concreto, no precisamente está sirviendo, y ahí están los resultados. Entonces, sí tenemos que analizar, y en eso está viendo con el Senado y desde aquí también de la parte ejecutiva, cómo hacer que sirva para lo que se crearon las alertas. Rosa, ¿por qué crees? En este análisis que se realizó de las alertas, ¿qué se encontró que está obstaculizando el objetivo de estos mecanismos? ¿Por qué no se está logrando reducir los índices de violencia, los hechos delictivos que se cometen contra las mujeres por razones de género? Bueno, me parece que, como se ha dicho, pues son distintas las razones de la violencia y hay que ir a las causas, ¿verdad? Y las causas son estructurales. La visión que se tiene sobre y la impunidad que hay para las personas que consideran que pues se puede agredir, se puede lastimar a las mujeres porque se considera que pues son de su propiedad, y si no son de su propiedad también es que hay total impunidad. El tema de la impunidad es bien importante. Entonces sí tiene que haber una conciencia, una educación para atender estas causas de fondo y que tienen que ver con distintos ámbitos de la vida social, y un tema es la educación que tiene que ir desde la infancia, la adolescencia también, desde los padres y en general, pues eso es fundamental. Y también tiene que haber mucha coordinación y articulación de las acciones para que cada quien haga lo que le corresponde y lo que tiene que hacer. Y ese grado de impunidad se tiene que parar. Y que sepa la gente que puede ir a denunciar, pero que tiene respuesta real, inmediata. Y lo que está pasando ha sido muy importante, por ejemplo, la valoración, la revisión que se está haciendo a todos los centros de justicia para las mujeres, que como sabes, pues son instrumentos muy importantes que se han estado creando en todo el país. En Puebla hay 2, por cierto, que se trata de que sea la atención integral para las mujeres. Pero veíamos, no digo en particular de Puebla, sino en general, que esto está muy bien, que sí se está dando la concepción, el modelo de atención de los centros de justicia es muy importante, es un gran avance, porque tiene todos los servicios en un solo espacio, tiene los servicios especializados que se requieren, pero esto, para el tamaño de la problemática, son insuficientes. ¿Se requieren más centros? Tiene que haber más centros, tiene que bajar sobre todo a los
municipios, ¿verdad? Que es donde se da la problemática, donde se vive la problemática, deben tener una acción más inmediata y sí tiene que haber esta articulación muy bien con que existan además la atención psicológica, que existan también la atención, o sea, que la fiscalía en general garantice que estén ahí la respuesta, la atención y el seguimiento, el acompañamiento, para que la gente vea que sí hay respuesta. Eso es lo que en el esquema general están bien. En los esfuerzos que se han hecho en general en los estados van muy bien, me parece, pero me parece, y esta ya es mi opinión, mi percepción, de que tiene que bajar mucho más este esquema, este modelo, para que se generalice. Y esto force también a la articulación y la respuesta oportuna, eficiente. Y por otro lado también lo que tiene que ver con la capacitación, la asesoría, también que tiene que haber desde la educación. Yo creo que nosotros tenemos en general que trabajar mucho con la educación en nuestros niños, en nuestras niñas, y que les crean. Nosotros debemos creerle a nuestros niños, a nuestras niñas, cuando, pues cuando le dicen a su mamá, se atreven a decirle a su mamá, a su familiar, en fin, que algo está pasando en el hogar, en la escuela, cerca, en su entorno más cercano, y que tiene que acabarse con la impunidad. Rosa, ahora que hablas sobre la labor de las fiscalías, la respuesta que ha dado la Fiscalía de Puebla y muchas otras de otras entidades federativas es que sí están llevando a cabo estos cursos de capacitación en materia de sensibilización de los servidores públicos ante los derechos humanos, ante la violencia de género, para que no revictimicen a las personas que acuden a estas instancias, pero sigue siendo las fiscalías el punto más flaco o uno de los más flacos a la hora de atender las violencias contra las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una insuficiencia de recursos porque las fiscalías aseguran que sí están tomando cartas en el asunto, pero los casos de revictimización no dejan de denunciarse en todo el país. Así es. Yo creo que pues las mujeres son las que tienen la respuesta a esto, que una cosa es lo que formalmente se dice, y yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son importantes, pero no son suficientes para que garanticemos que todo el personal que está para atender a estos casos, como cualquier otro, ¿verdad? Pero en estos en particular, tiene que haber mucha capacitación, tiene que haber la sensibilización, tiene que haber la oportunidad de atención, porque muchas veces, pues lo que han dicho es cómo pues con la gran carga de trabajo que se tiene, en fin, pero hay que ver esto como uno de los temas centrales. El tema de la violencia, el primer lugar de problemática de la sociedad en particular para las mujeres es la violencia, cómo se ha aumentado. Entonces, pues eso nos tiene que llamar la atención y tomar acciones. No simplemente decir, no, pues está muy bien, está capacitándose, pero yo creo que estos compromisos que han salido ahora tienen que ver con eso, con que los esfuerzos, los recursos, pues todo esté también priorizando esta necesidad también que existe de poner el énfasis en estos temas. Y que o sea, también sobre el tema de las... Perdón, ya nos estamos interrumpiendo un poquito por esta diferencia que hay en la señal de internet para desarrollar el programa. Rosa, yo te quería preguntar,
Ya ante este reconocimiento de que las alertas no están dando los resultados que se esperaban, que por supuesto es reducir los índices de violencia, ¿se van a replantear? ¿Ya tiene algún programa, alguna idea la CONAVIM de qué se tendría que hacer para mejorar estos mecanismos? Sí, esto, como sabes, pues es un trabajo que no se tiene que hacer solamente desde la CONAVIM, también desde el legislativo, con tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se han estado haciendo una serie de mesas y hoy las vamos a reforzar. Afortunadamente nos estamos comunicando con el Nietzsche, con desde el Senado que vienen trabajándola, también con en la Cámara de Diputados vamos a reunirnos y con los mismos equipos que están dando seguimiento aquí a las alertas de género para que afinemos este mecanismo. Pero como te decía, no es un solo aspecto, sino tiene que ser con una cuestión mucho más amplia, más de fondo, pero pues hay que acelerar el paso. Yo lo que les digo es que pues luego se hacen muchos estudios, muchos análisis, en fin, yo creo que siempre es válido, pero también tenemos que estar pues viendo cómo se va atendiendo la problemática concreta, tenemos que ir a la par, ¿verdad? Esa es mi opinión y mi esfuerzo que yo quiero hacer para que agilicemos también, que vaya en estas evaluaciones, en estos balances, pero sobre todo también en las acciones que se pueden implementar. Y sobre todo conocer de buenas prácticas que hay, ya después les comentaremos, porque se están evaluando igual experiencias en 2 o 3 estados que tienen buenas prácticas. ¿Cuáles son? Para que esto pues vaya teniendo, también no los tengo a la mano, pero sí los escuchamos, como si lo han bajado, han reducido también todo lo tardado que es la atención de los casos. ¿Y en esos lugares cómo lograron esto? ¿Qué es lo que se comentó en este foro? Con mucha decisión, con voluntad política y con acciones que se empuje hacia eso. Yo creo que lo fundamental es que haya el reconocimiento de que hay que entrarle y hay que entrarle bien, la decisión política que desde los gobiernos estatales se tiene que hacer, y también esto tiene que ir acompañada con recursos, porque las buenas intenciones pues se pueden quedar en eso, ¿verdad? Si no está acompañada con recursos concretos orientados a sumar esfuerzos. Yo insisto que la suma de esfuerzos es fundamental. Yo te voy a pasar aquí se presentaron algunos, pero después de que tenga la información precisa, nos llamó mucho la atención. Yo digo que es eso, que sí se puede, se debe hacer. Y también la revisión de experiencias internacionales que también las hay. En este caso tienes un ejemplo que nos puedas dar, una experiencia internacional que sirva de modelo para el país. Obviamente tienen ¿cómo se llama? El Estado Vasco tiene una experiencia importantísima de cómo bajaron en un año la incidencia en el tema de violencia contra las mujeres. Y por eso sí estamos viendo para conocer, pero yo creo que puede haber otros más, ¿verdad? Aquí ahorita pues estamos apenas entrando, no quiero dar datos que no manejamos bien, pero sí próximamente ya te estaré comentando cómo vamos en la revisión esta de las alertas, que me parece importante,
cómo se está haciendo la revisión de el modelo de atención de los centros de justicia, que me parece que son importantísimos, y también cómo está en esta revisión de los modelos exitosos. El otro tema que me parece que es muy importante, y por cierto se dio en Puebla, cuando tú viste a nuestra coordinadora, ¿verdad? A la doctora Fabiola, que tuviste la oportunidad de entrevistarla, fue una reunión muy importante porque fue con todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados. Y allí se dio un claro compromiso de atender este tema de la violencia contra las mujeres como un tema fundamental. Y así me parece que en el caso, que con eso es con lo que también se puede avanzar, con esa toma de conciencia y con ese compromiso. Y ahí estuvieron de gran parte del país. Y de ahí se derivan nuestra comisionada, Fabiola Lanís, pues está visitando ahora de manera muy intensa los 50 regiones, municipios donde está más alta la violencia. ¿Ya hay fecha para Puebla? Porque Puebla es uno de los municipios, Puebla Capital es uno de los municipios que se estaría visitando. No, sí está Puebla, no tengo la fecha, esa te la busco y ya te la doy, pero en este recorrido que se está haciendo para esta revisión de todos estos lugares que tienen alerta, de los 50 municipios que tienen el mayor índice delictivo de los delitos de alto impacto, 36 tienen alerta de género. Entonces, por eso se está haciendo este recorrido para esta revisión. Y el que haya habido esta reunión ahí en Puebla, donde haya manifestado los distintos presidentes de los tribunales esta voluntad, disposición, incluso pues dando cuenta de lo que han estado trabajando en la formación también de todos los equipos que tienen que ver con la impartición de justicia, pues me parece que es bien importante. Pero claro. Bueno, ya tendremos. Yo estoy entrando. Claro, Rosa. Es un tema muy intenso, que no es solamente de ahorita, sino que, bueno, recoge la preocupación de mucha gente, de muchos años y de acciones concretas, que creo que hay, como nunca, la voluntad y la disposición y las acciones concretas que se están llevando a cabo desde el gobierno de la República. Rosa, ¿algo más que desees agregar sobre esta misma temática? Bueno, yo solamente quiero agradecerte, además el interés. Decirte que, pues, yo les mando un mensaje a todas las mujeres poblanas, que nuestro compromiso es que es un compromiso de vida que tenemos. Y que ahora, en el espacio en el que estamos en donde estemos, pues vamos a tratar también de que sirva de algo para incidir en bajar la violencia y acabar con la impunidad también para las mujeres. Entonces, pues que así lo quiero transmitir, así lo sientan, ¿verdad? Que en eso trataremos de ayudar y de apoyar. Muchas gracias, Rosa, por tu participación. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias también a todos los que siguieron este programa. Recuerden, mañana podrán verlo en las redes sociales de la jornada con una retransmisión que se realizará a las 6 de la tarde. Yo me despido. Nos veremos el próximo lunes. Hasta la próxima.